Muy buenos días, mi nombre es Carlos Miguel Romero, pertenezco al CAD Acasías. El día de hoy voy a hacerles un video tutorial que tiene que ver con la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura, un tema muy importante para el área de la agronomía. Pertenezco al grupo 30-30-19-53 del curso de microbiología de suelos. Y para el desarrollo de este tutorial voy a responder unas preguntas de un cuestionario contenido en la guía para tratar de aclarar alguna temática, algunos temas importantes de esta parte. En ese orden de ideas, iniciando pues con la pregunta número 1, dice de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. Nombré algunos factores que intervienen en esta parte. Entonces, es importante identificar primero que todo que dentro del suelo, bajo la cobertura vegetal, se llevan innumerables acciones. Esta mesofauna contenida eh, allí en este medio tiene diferentes funciones y realiza innumerables actividades físico-químicas de gran importancia para el desarrollo de las plantas y los cultivos que nosotros tenemos o vamos a trabajar. Entonces, esas actividades microbianas dependen del medio ambiente en el que están, de las condiciones de su hábitat, como son la temperatura, el pH, el alimento disponible, el oxígeno disponible, la humedad, entre otras. La disponibilidad de alimento es muy importante porque esto permite a las microorganismos contenidos, a las comunidades contenidas allí, desarrollarse de una mejor forma, realizar su metabolismo y asimismo beneficiar a la planta hospedadora. Entonces aquí empezamos a hablar de las comunidades microbianas. ¿En qué consiste? Estas comunidades microbianas son poblaciones de microorganismos que interactúan entre sí. Pues dependiendo de sus funciones, ellos generan una cooperación, una competencia o una competencia donde buscan pues obtener unos beneficios. Como les decía anteriormente, estos microorganismos generan una simbiosis con su hospedador, generando beneficios para él y generando beneficios para ellos. ¿Cuál es la finalidad de estas comunidades? Obtener beneficios para las plantas, también hay acciones neutras y obviamente hay acciones perjudiciales. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia en las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, la riqueza se caracteriza por el contenido diverso de microorganismos, o sea, entre más especies de microorganismos haya, comunidades haya, pues va a haber más funciones y van a haber más beneficios para su hospedador o para el área de la rizosfera allí contenida. Entonces, esto genera una competencia, también una cooperación entre diferentes microorganismos, una simbiosis permanente, donde estas poblaciones generan alimento para la planta, pero aparte de eso, hay otras funciones como fijaciones de determinados elementos, nitrógeno, oxígeno, eh, mantenimiento de la humedad, sirve como amortiguadores, en fin, son innumerables las funciones que estos microorganismos cumplen en la planta. Cuando nos referimos a microambiente nos referimos a un sitio específico determinado donde se producen unas condiciones específicas, pueden ser diferentes al medio de su alrededor, donde se desarrollan algunos microorganismos. Entonces, en este microambiente llevan a cabo un metabolismo que permite que este medio se desarrolle o que el hospedador, en este caso la planta, pues tenga un desarrollo óptimo. Puede ser una parte muy pequeña, pues como la vamos a ver más adelante en la explicación de otro interrogante. Dice acá, ¿por qué la competencia de microorganismos del suelo en la competencia favorece cooperar? Yo tomé esas dos gráficas que muestran un contraste entre la cooperación y la no cooperación. Cuando hablamos de una competencia de microorganismos en una población en el suelo y las densidades son altas, se produce que la tasa de crecimiento disminuye. Esto se convierte en una interacción negativa. Pero al contrario, cuando la densidad
celular es baja y se produce una cooperación de estos microorganismos, se fomenta que la tasa de crecimiento aumente, generando una interacción positiva. Es por ello que es mejor o favorece a la planta la parte de la cooperación. Bueno, entonces acá dice, explique en un dibujo o en un esquema la composición del suelo. Yo tomé acá pues ese esquema donde vemos que la primera parte superficial la que vemos es la cobertura vegetal. De ahí pues todos los animalitos, pasto, hierba, entre otros. Pero debajo de esta cobertura vegetal encontramos una mesofauna, un contenido donde se desarrollan gran cantidad de actividades. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar diferentes microorganismos, cianobacterias, hongos, raíces, contenidos dentro de una rizósfera. Encontramos también las micorrizas, que son unos hongos muy importantes también en el desarrollo de la planta. Encontramos las endomicorrizas y las exomicorrizas con determinadas funciones también. Es decir, acá en esta parte del suelo encontramos las poblaciones microbianas en la parte intermedia del suelo. Cuando hablamos de rizósfera y el efecto rizosférico a que nos referimos, este tema es muy importante tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque la rizósfera es aquel medio donde se desarrolla la raíz y donde están contenidos todas estas comunidades microbianas, todas estas comunidades que están ejerciendo determinadas funciones. Y el efecto rizosférico permite el desarrollo de esta actividad microbiana. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de señales que pone a trabajar estos microorganismos con resultados pues, beneficiosos para el hospedador. Entonces, ¿qué parte del suelo es más activa en el área microbiana? Pues obviamente la parte de la rizósfera, porque es allí donde se están llevando toda esta cantidad de reacciones físico-químicas, fijaciones, donde se está haciendo el metabolismo, donde se está haciendo una amortiguación del pH, donde se está conservando la humedad, etc. Donde se están garantizando las condiciones para que estas plantas puedan pues, surgir y tener un desarrollo óptimo. Ahora, ¿qué son los CBS y cuál es su importancia fundamental? Cuando hablamos de los CBF nos referimos a la costa biológica del suelo. Entonces, en ella encontramos la comunidad biótica y las partículas asociadas al suelo. ¿Cuál es la comunidad biótica? Encontramos las cianobacterias, las algas, los hongos, los líquenes hepáticos, entre otros. Y todas estas pues tienen unas funciones y a su vez pues generan unos beneficios. Proporcionan carbono, nitrógeno, incrementan la estabilidad contra la erosión, contribuyen a aspectos relacionados con la humedad, lo que yo les comentaba de la amortiguación del pH, entre otras funciones. Bueno, entonces, el siguiente interrogante nos dice, ¿qué factores rigen el grado de tipo de actividad microbiana en los suelos? No es solamente una comunidad microbiana contenida en un microambiente en un determinado sitio, sino que también depende de unos factores que le permiten su desarrollo. ¿Cuáles son esos factores? La temperatura. Recordemos que todos los microorganismos no se desarrollan igual a una temperatura alta o una baja. Obviamente el pH, la humedad, la disponibilidad de oxígeno, nutrientes inorgánicos, la accesibilidad de sustrato, entre otros. Todo esto influye directamente porque esto permite que estos microorganismos trabajen. Ejemplo, hagan pues una descomposición de la materia orgánica, una asimilación de nutrientes, una absorción de agua, etc. Este tema es muy importante porque es la diversidad y la abundancia de microorganismos en el suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Yo les decía inicialmente que dentro de la cobertura vegetal debajo del suelo hay una parte intermedia donde se desarrolla la raíz, la rizósfera, el efecto rizosférico y están las comunidades microbianas. Entre más diversidad de microorganismos haya, entre más comunidades hayan, va a haber una mejor sostenibilidad del ecosistema, porque hay una cooperación, unas realizan unas funciones, otras realizan otras funciones, y entre todas consolidan que este sector, este microambiente, esta área
tenga una sostenibilidad y permita a las plantas que se desarrollan en este medio pues poder vivir y poder pues mantenerse gracias a los beneficios que ofrecen estas bacterias o estas comunidades microbianas, perdón. Entonces, me dice aquí, nombre 5 grupos microbianos y su función. Voy a nombrar las bacterias que producen endosporas, quistes, proporcionan resistencia a las variaciones de temperatura, pH, lo que yo les decía también, y la desecación del suelo ayudan a mantener la humedad. Los hongos también encontramos pues, las micorrizas, las endomicorrizas, que ayudan a mantener la humedad. Las ectomicorrizas son muy importantes porque ellas ayudan a traer agua de unos sitios lejanos al área aledaña de las raíces, donde es absorbida por las raíces en épocas de sequía. Ayudan a hacer la descomposición de materia inorgánica, orgánica, perdón, entre otras cosas. Encontramos las algas, que son microorganismos que aportan materia orgánica a los suelos. Ellas trabajan en simbiosis con las cianobacterias. Encontramos los protozoos, que son poblaciones microbianas que contribuyen a la fertilidad. Encontramos las levaduras, que ayudan en la agregación del suelo a los ciclos de nutrientes, entre otras. Entonces, los 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo, es decir, todas estas comunidades de microorganismos, son: uno, la temperatura, lo que yo les decía, no todos los microorganismos se desarrollan igual en el calor que en el frío. El nivel de oxígeno, la calidad del suelo, la humedad, la disposición del pH, la disposición del nitrógeno, del carbono, del oxígeno, entre otras. ¿Por cuáles factores son gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Obviamente hay factores externos que dependen mucho para el desarrollo de esta actividad microbiana, de esta biomasa microbiana y de su variabilidad, como es el clima, la topografía, el uso de determinados suelos. Recordamos que en la agricultura los suelos son usados para diferentes cosas: la humedad, el pH y la disponibilidad de materia orgánica presente en esta área. Bueno, entonces la siguiente pregunta nos dice: ¿cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando un ejemplo en el bosque tropical seco. Bueno, cuando hablamos de reservorio de nutrientes, pues nos referimos también a toda esta materia orgánica que permite la accesibilidad a algunos nutrientes, ¿no es cierto?, para el desarrollo de las plantas y de la biomasa microbiana del suelo. Entonces, si tenemos en cuenta el bosque tropical seco, podemos hablar que la gran cantidad de hojas secas cuando caen pues generan una materia orgánica que es descompuesta pues por aquellas comunidades microbianas y permite tener una reserva pues para épocas de escasez. Porque el tamaño de la biomasa puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. Bueno, nosotros hablamos de la biomasa microbiana cuando nos referimos a toda esta cantidad de microorganismos presentes en determinado sitio. Entonces, el tamaño de esta biomasa permite pues, que a mayor cantidad haya mayores beneficios, para lo que genera pues, que la productividad de este ecosistema sea mucho mejor. Podemos identificar que si este contiene alto contenido de nutrientes, tiene un mejor efecto amortiguador del pH, una mejor variación de la humedad, que son características ideales pues, para tener buenos resultados en un ecosistema restaurado. ¿Y qué podemos concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la CMB? Entonces podemos concluir que las prácticas de restauración al usar estas plantaciones con vegetación mixta, pues obtenemos muy buenos resultados, ya que estas comunidades microbianas del suelo van a ser de mejor calidad, porque van a haber diferentes y diversas poblaciones de microorganismos para que puedan trabajar pues, en realizar una interacción positiva mediante la cooperación. Y de esta forma, pues al tener diferentes comunidades vamos a tener una mejor ecología, una
en la mesofauna contenida en el suelo y nos